Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo podemos crear cuestionarios en Moodle desde una plantilla de Word. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra plantilla. Recuerden que el que quiera que le envíe esta plantilla me escribe un comentario y yo le enviaré a su correo la plantilla. Lo primero que debemos hacer es activar el contenido de este marco de Word. Presionamos este botón y ya encontramos una pestaña que nos dice Add In. Aquí vamos a ver preguntas verdadero y falso, de selección múltiple, palabras faltantes, pesos, ¿sí? Y el botón exportar, que eso es lo último que vamos a hacer. Entonces nosotros acá tenemos un archivo donde hay unas preguntas, vamos de verdadero y falso y de selección. Entonces vamos a copiar esta pregunta. Como es de verdadero, entonces vamos a colocar esta. Presionamos Enter y aquí le vamos a dar que se ajuste al contenido que teníamos antes. Y ya pues esto ya estaría lista nuestra pregunta de verdadero y falso. La segunda, como no es de verdadero y falso, sino es de selección, como vimos hace rato, vamos a copiar la pregunta y nos vamos a ir a esta de selección múltiple, copiamos allí, le damos Enter y fíjese que se nos sale una selección, o sea, una línea con un circulito rojo. Esto quiere decir que esa pregunta va a ser, esa respuesta es incorrecta. Entonces en este caso, esta es la verdadera. Si yo la coloco allí y le doy que mantenga el formato, acá esta no puede ser en rojo, sino tiene que ser verdadero, porque esta es la correcta. Vamos a la siguiente. Y esta es la falsa. O sea, esta no es, por lo tanto la vamos a marcar aquí y la ponemos en falsa. Y así vamos colocando todas nuestras opciones, ¿sí? Y creo que nos falta una, que sería esta primera, ninguna de las anteriores. Lo vamos a colocar aquí y ya no tenemos más. Esto indica que esta va a ser la correcta, ¿sí? Si tuviésemos otras respuestas correctas, tendríamos que marcarlas en verdadero. Y pudiésemos ponerles pesos en el caso de que, por ejemplo, esta y esta sería 50 y 50% para tener el 100% de la pregunta. Con esto ya nosotros estructuramos todo nuestro cuestionario. Esto es demasiado eficiente en el caso de que nosotros tengamos bastantes preguntas y estarlas haciendo desde el Moodle, pues siempre nos lleva más trabajo. Con esto vamos a ahorrar bastante tiempo. Vamos luego de esto, tenemos que guardar el archivo. Y luego le vamos a dar exportar, ¿sí? Él lo va a guardar en formato TXT, lo vamos a pasar al escritorio. O vamos a crearlo en documentos, mejor, documentos. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar test. Y acá, ¿sí? Entonces luego nosotros vamos a ubicar esa carpeta. Vamos a abrir el archivo. Con bloc de notas y lo vamos a guardar como el formato UTF-8. ¿Por qué esto? Lo reemplazamos porque si hay ñ, si hay acentos y nosotros no lo colocamos en formato UTF-8, luego entonces vamos a ver que le falta acentos o ñes. Tenemos aquí nuestro curso de Moodle. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, pues, como rol de docente, como administrador, vamos a entrar a nuestro curso, vamos a activar edición. En este caso vamos a activar edición porque no estaba activado. Acá vamos a, por ejemplo, si yo quisiera agregarlo acá, pues vamos a añadir una actividad. Vamos a agregar un cuestionario, ¿sí? Como habitualmente lo hacemos. Vamos a colocarle aquí test 1. Acá pues siempre uno le coloca una pequeña descripción
que ya la tenemos acá, que son las instrucciones del test. Y si le vamos a colocar tiempo, cuál va a ser la calificación para aprobar, toda la configuración del test. En este caso yo voy a dejar por defecto y le voy a decir guardar cambios y mostrar. Entonces fíjense que aquí nosotros ya tenemos el cuestionario, pero no tenemos las preguntas asociadas. Entonces vamos a ir aquí en editar cuestionario y acá le vamos a decir agregar, fíjense, una pregunta de banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Entonces en este caso sería del banco de preguntas. Pero fíjese que nosotros todavía no tenemos ningún cuestionario agregado acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a el banco de preguntas, ¿sí? Que lo podemos buscar por acá, banco de preguntas. Y acá vamos a crear una categoría, si queremos crear una categoría para tener más organizado las preguntas. Es decir, yo puedo crear aquí en categorías una categoría que se va a llamar test prueba. Y aquí pues una descripción. Esto es para tener organizado. Si nosotros tenemos varios contenidos, pues es mucho mejor tener las categorías. Y en esta categoría nosotros vamos a agregar las preguntas. Entonces fíjense, tenemos la categoría test, ¿verdad? Aquí está test prueba. Lo que hacemos es marcarla sobre, fíjense que dice 0 preguntas, la marcamos, seleccionamos encima de ella y aquí nos sale ya preguntas y nosotros aquí que para crear estas preguntas nosotros vamos a importar. Entonces fíjense que aquí arriba hay una pestañita que dice importar. Entonces aquí vamos a seleccionar el formato, en este caso es formato GIF. Vamos a seleccionar el archivo que lo teníamos acá. Lo arrastramos y lo pegamos allí y le decimos importar. Entonces después de importar, pues vamos a ver que se ha procesado el archivo sin ningún problema y importó 2 preguntas. Presionamos el botón continuar. Vemos que se han agregado las 2 preguntas a la categoría test prueba. Y luego lo único que vamos a hacer es irnos al test. Vamos a presionar el botón editar cuestionario porque todavía no hemos agregado las preguntas. Vamos al botón agregar. Vamos a agregar del banco de preguntas. Seleccionamos la categoría 3 prueba 2. Seleccionamos las 2 preguntas y añadimos las preguntas seleccionadas al cuestionario. Luego, fíjense que tenemos esto en 2 páginas. Vamos a poner esta en la segunda página. Le podemos poner la calificación máxima de 100, pero cada pregunta le podemos colocar el valor de 50 puntos. Le presionamos el botón guardar y si queremos ver el cuestionario, vamos a vista previa y podemos ver nuestro cuestionario. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video y que se suscriban a mi canal. Gracias.